estar con ustedes el día de hoy para este webinar que tenemos ya programado y muy felices porque hoy vamos a dar inicio al ciclo de conferencias de Grant Thornton para el cierre 2020, en el cual nos vamos a dedicar a responder la pregunta de dónde saldrán los nuevos impuestos que el Estado necesita. El tema de esta semana va a ser aumento de valores en bienes inmuebles. Para esto, el día de hoy tenemos a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, y también a don Daniel Pelecano, el gerente legal de Grant Thornton Costa Rica. Antes de iniciar, recordarles que somos una empresa con 58 años de experiencia en el mercado de Costa Rica. Ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría legal, precios de transferencia, aduanas y comercio exterior. También, antes de iniciar, recordarles de hoy en 8 días, el próximo 1 de octubre, vamos a tener 2 webinars, uno a las 10 de la mañana, donde trataremos el tema de criterios sobre la deducibilidad en impuestos sobre la renta y del impuesto del valor agregado en las pólizas de seguros. Para eso estarán Mauricio Quiroz, gerente de impuestos, y don Germán Morales, socio director. Y a las 2 de la tarde continuaremos con el ciclo de conferencias con el tema del código CABIS y factura electrónica. También estarán para don Carlos Morales, socio de impuestos, Luis Martínez, senior de desarrollo informático, y don Germán Morales. Además, el 13 de octubre tendremos un webinar a nivel centroamericano de precios de transferencia. Recordar que el día de hoy nos pueden ir dejando sus preguntas conforme vaya desarrollándose la presentación de Daniel y don Germán, y este webinar de manera completa ustedes la pueden encontrar en el canal de YouTube de Grant Thornton Costa Rica. Así lo pueden buscar, Grant Thornton Costa Rica, y ahí le va a salir todo este webinar de manera completa. Pero sin más, le vamos a dar los buenos días a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton Costa Rica. Buenos días, don Germán. Buenos días, Steven. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos, como ya es costumbre, en todos los jueves, donde Grant Thornton hace el esfuerzo para darles a ustedes información, porque Grant Thornton es innovación y queremos hacer resiliencia en estos temas de crisis para que podamos simplemente no rebotar, sino realmente tomar acciones con conocimiento de cómo salir de esta crisis. Hoy, como lo dice Steven, estamos empezando un ciclo de conferencias a raíz de la presentación que hace el gobierno al Fondo Monetario con el fin de obtener fondos, donde hace una propuesta de algunos impuestos que pueden impactar fuertemente en los ingresos, en las utilidades de las empresas, de los contribuyentes. Hemos empezado con ese tema para el día de hoy con Daniel, que tiene que ver con el aumento de valor y el aumento en tasas para los bienes inmuebles. Esto es muy importante porque este es uno de los 3 pilares que creemos nosotros que puede ser que quede aprobado y que además va a generar una recaudación muy importante. Recordemos que la propuesta que pretende el gobierno es aumentar la tasa en un 200%. Ese es el aumento de tasa que se va a dar para los bienes inmuebles. Este ciclo de conferencias va a ser a partir de hoy, todos los jueves, orientado principalmente a darles a ustedes la información para que puedan tomar decisiones, porque estos impuestos, algunas de las cosas que vamos a hablar son de nuevos impuestos, pero también vamos a hablar de procedimientos que podría estar implementando la administración tributaria para buscar aumentar la recaudación. Temas como cuáles, temas como dificultad para pedir devolución de saldos a favor, temas como dificultades para pedir eliminación de pagos parciales aunque tenga saldo cero o no tenga que pagar impuestos, dificultades en los procesos de auditoría porque puedan pretender hacer auditorías más rápidas, más por forma electrónica, y de esta forma no conceder muchos espacios para que se pueda discutir diferencias que se tengan y que por lo tanto fácilmente queden auditorías aprobadas con aumentos de impuestos. Todo eso es lo que vamos a ver en los próximos meses con el fin de que usted tenga información y pueda ayudar. Lógicamente, vamos a explicar con detalle y a profundidad la propuesta que hizo el gobierno hacia el Fondo Monetario, cada uno de los impuestos que se vayan a generar ahí. Recordemos que para Grant Thornton los 3 temas más importantes son el tema de bienes inmuebles con el incremento del 200% en la tarifa, pero no olviden que el aumento de valor, o sea, de la base imponible que vamos a ver hoy, también significa un aumento automáticamente en impuestos. El segundo pilar creemos que va a ser la renta global, donde lo que se va a pretender es que todos los costarricenses paguemos la misma tasa de impuestos. Les doy nada más una idea para que quede claro de qué estamos hablando cuando hablamos de renta global. Es que si Daniel
tiene un salario en Gran Thornton, pero Daniel además tiene un certificado en el Banco de Costa Rica de 1.000.000 de colones que le dan un 10%, el banco le retiene el interés y el banco lo que le da es un 9% de tasa neta. Y suponga que además Daniel tiene un alquiler de un local comercial que genera un ingreso. Daniel lo presenta en una renta de capital. ¿Qué pretende la renta global? La renta global lo que pretende es juntar todo eso en una sola canasta. Daniel hoy declara en 3 canastas: canasta de salario dependiente, canasta de retención en la fuente de los intereses y canasta de rentas de capital, los alquileres. Lo que pretende renta global es juntarlos todos, calcular una renta bruta total de las 3 canastas, darle los gastos deducibles que esas 3 canastas tienen, calcular una renta neta global, calcular el impuesto de 30, tasa ordinaria, 36, tasa extraordinaria máxima, y en consecuencia se calcula el nuevo impuesto más alto sobre todas las rentas, y lo que le retuvo el banco y lo que pagó la renta mobiliaria o inmobiliaria se da como una retención a cuenta. Por lo tanto, todos vamos a tributar con la tasa de 30 ordinaria o la tasa de 36 extraordinaria. Esto es renta global. Esto es lo que vamos a ver en las próximas charlas y vamos a ampliar este tema porque creemos que es el segundo elemento que puede hacer que sí sea una ley de la República. Y el tercer elemento, que es muy importante, es el de transacciones financieras, una especie de un IVA a todo movimiento de dinero en los bancos. Este es, según la propuesta presentada por el gobierno, la propuesta que más recaudación va a dar. Por lo tanto, es muy importante que lo tomemos en cuenta porque significa que entre más transacciones hagamos en las entidades financieras, este impuesto va a quedar vigente. Ese también lo vamos a analizar, tiene una problemática importante porque está muy centralizado en donde el retenedor va a ser la entidad financiera, pero el contribuyente somos todos los ciudadanos que hagamos movimientos de dinero en las entidades financieras. Entonces, tenemos mucho que hacer de aquí a fin de año. Sigan acompañándonos todos los jueves. Recuerden, los jueves a las 10 de la mañana vamos a tener eventos. Vamos a ver algunos jueves que tenemos eventos en la tarde, porque hay temas muy importantes que creemos que es mejor sacrificar 2 ratitos, uno en la mañana y otro en la tarde, para tener estos temas que son siempre muy relevantes para todos ustedes. Vuelvo con Steven para empezar con el tema de hoy. Muchas gracias. Gracias, don Germán. Sí, y ahora le damos la palabra a don Daniel Pelecano con todos los detalles de la presentación del día de hoy. Buenos días, Daniel. Hola, Steven, buenos días. Hola, don Germán, buenos días y buenos días a todos. Muchas gracias por sacar el ratito, por estar aquí presentes para escuchar un tiempo sobre este tema que es tan relevante. Como dice don Germán, es parte de las propuestas que incluye el gobierno para satisfacer los requisitos del Fondo Monetario Internacional en este rescate que se está planteando para la economía, la delicada economía nacional. Y me parece que es un tema que hay que tratarlo con cuidado desde el punto de vista de que el impuesto de bienes inmuebles y sus valores son impuestos que gravan directamente en la propiedad, no gravan como es la renta, el impuesto sobre la renta, la generación de riqueza, no graban el consumo como es el IVA, sino que graban simplemente la tenencia de propiedad. Eso quiere decir que una persona, inclusive que haya heredado un bien, que ni siquiera haya obtenido ese bien inmueble por motivo de que sacó un crédito o de que ahorró y luego compró a través del tiempo un lotecito o una casa, tenga que pagar, sino una persona que inclusive lo haya heredado, venga de una fuente o que se lo hayan donado por cualquier medio posible, igual tiene que contribuir con este tipo de impuestos. El impuesto de bienes inmuebles en realidad no es un impuesto exclusivo de Costa Rica, es un impuesto que es el impuesto a la propiedad que existe a nivel, diría yo, mundial. Son gran cantidad de jurisdicciones las que tienen un impuesto similar que grava la tenencia de la propiedad. En Costa Rica tiene una particularidad y es que este impuesto está a favor de las municipalidades. Son las municipalidades del país las que tienen a su cargo, a partir desde 1995, la recaudación, la administración y la utilización de este impuesto. Pero vemos, como se observa en la filmina, que el impuesto existe desde 1939. O sea, tenemos toda la vida de convivir con un impuesto
que grava la tenencia de los bienes inmuebles. ¿Y esto por qué? Pues por una necesidad, y aparte de eso una facilidad de cobro, que es que los inmuebles tienen que pasar por un sistema de registro a nivel nacional y se sabe perfectamente quién es el tenedor, quién es el propietario registral de cada uno de estos inmuebles, por lo cual se hace muy sencillo su recaudación a través de los medios registrales y donde sabemos que no existe realmente una evasión porque no vamos a tener un propietario omiso. No vamos a tener un inmueble desconocido, sino que las municipalidades saben perfectamente a nombre de quién está esa propiedad. Con la reforma de 1995, que es la ley actual que tenemos desde este periodo, la 7509, el gran cambio que se da en la legislación es que las municipalidades pasan a tener un carácter de administración tributaria, es decir, algo similar a lo que ocurre con el impuesto de patentes. Las municipalidades, dentro de su carácter autónomo y dentro de su autonomía concedida a nivel constitucional, ahora tienen no solo a su cargo la administración y la concesión, sino que además de eso tienen funciones de administración tributaria. Es decir, pueden fiscalizar el impuesto, pueden cobrar el impuesto, llevarlo hasta las últimas consecuencias y a través de mecanismos que les permite tanto la ley como el reglamento, pueden hacer efectivo el cobro del tributo. En esta presentación nos vamos a centrar no solo en la ley del impuesto de bienes inmuebles, sino en todas las causales de modificación que pueden eventualmente afectar ese impuesto para finalmente caer en la propuesta que se está presentando el gobierno. Por supuesto, la ley más importante a nivel de bienes inmuebles es la ley municipal. Es una ley única para todo el territorio nacional, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto de patentes, donde cada municipalidad tiene una autonomía para realizar su propia legislación, previa aprobación vía asamblea, claro está. En el caso de la ley del impuesto sobre bienes inmuebles, es una única ley que opera a nivel nacional, es decir, es un impuesto nacional, pero en favor y administrado por las municipalidades. Así que no tenemos que buscar 80 y resto de leyes, únicamente con la 7509 vamos a tener regulación que rige para todas las municipalidades del país. Los aspectos generales en realidad son bastante planos y sencillos. El objeto del impuesto es gravar con el tributo todos los terrenos, instalaciones o construcciones fijas y permanentes que existan dentro de un inmueble dentro del territorio nacional. Ahora, el tema de base imponible, que es justamente donde nos vamos a centrar en esta conversación del día de hoy, es muy importante porque existen varios métodos de modificar esa base imponible. Un hecho generador que, como vamos a ver más adelante, van a ser una vez cada periodo, pero que su base imponible puede ser modificada de forma automática, de forma voluntaria o inclusive de forma general mediante un avalúo. El periodo, como lo acabo de decir hace unos segundos, es anual, es decir, el impuesto nace cada 1 de enero. Esto es algo muy importante que tenemos que tener presente y estar conscientes. Cada periodo fiscal nace el 1 de enero y vence, por supuesto, el 31 de diciembre, y es durante esos 12 meses que vamos a pagar un mismo valor. No existen declaraciones mensuales, no existen variaciones de valor. ¿Quiénes pagan el impuesto? Bueno, va a pagar todo propietario que esté inscrito en el registro nacional. Esto es algo de lo que comenté al principio, la facilidad que se le permite a las municipalidades para hacer su gestión de cobro a través de la información que brinda el registro público por medio del registro de la propiedad. En el caso de que los procesos, o vamos a ver, existan procesos inclusive de información posesoria, será el propietario registral que esté inscrito el encargado a nivel municipal. Las municipalidades funcionan muy de la mano con el registro. En este caso, será de hecho el propio registro el que le diga a la municipalidad quién será el propietario y quién será el sujeto pasivo en este caso para el pago del impuesto. Punto muy importante para empresas del régimen de zona franca. Recordemos que existía dentro de la ley del régimen de zona franca una exoneración tendiente a exonerar el impuesto territorial. Esto es por la diferencia entre leyes. La ley
que regula las zonas francas en el país es previa a la ley 7509, que es la ley del impuesto de bienes inmuebles, y aún mencionaba el antiguo impuesto territorial. Luego de bastante discusión, porque fueron bastantes municipalidades los que tuvieron la tendencia de tratar de cobrar este impuesto, argumentando que existía una diferencia entre el impuesto territorial y el impuesto de bienes inmuebles que actualmente se regula, se llegó a la conclusión, a través de procedimientos en vía contencioso administrativa, de que eventualmente el legislador se refiere al mismo tributo. Si bien es cierto, el nombre y el número de ley cambia, el tributo y la génesis del mismo sigue siendo el mismo. Por eso, al día de hoy, la exoneración que existe para el régimen de zona franca, que se refiere a impuesto territorial, se entiende también extensiva al impuesto de bienes inmuebles. Los aspectos generales del impuesto, la tarifa es de un 0.25%, como les decía, es una ley única para todo el territorio nacional, por lo cual esta tarifa no cambia de municipalidad en municipalidad. Esta se calcula sobre el valor de la base imponible, que ya conversamos al principio, nace cada 1 de enero de cada año y termina el 31 de diciembre. Sobre la base que esté registrada el 1 de enero es que se va a calcular ese 0.25% y el pago se hará de forma trimestral en las municipalidades, a pesar de que el impuesto es anual. Existe inclusive la posibilidad, y muchas de las municipalidades la brindan porque es una concesión que tienen a nivel legal, de pagar anualmente e inclusive sufrir una rebaja, o aportar una rebaja, un descuento dentro del pago del impuesto. La determinación de la base imponible, que es lo más importante en este impuesto, se refiere al valor que va a tener ese 1 de enero. Muy sencillo, la declaración del valor del bien inmueble realizada por el sujeto pasivo que haga cada 5 años. Yo soy dueño de un terreno en la municipalidad de San José. Yo tengo la obligación de ir cada 5 años y presentar una declaración en la que yo exponga cuál es el tamaño del terreno que yo tengo, si tengo o no construcciones, si estas construcciones tienen algún valor porque son casas de habitación, porque son bodegas, porque son edificios de oficinas, y debo ir y presentar esa declaración sobre todos los terrenos que tenga. Si en la misma municipalidad de San José tengo varios terrenos, tengo que presentar varias declaraciones, cada una es individual por cada bien inmueble que se tenga, así sean dentro del mismo cantón. Existen también causales de modificación automática que ahora las vamos a repasar brevemente. Por modificación automática entendemos todas aquellas causales que me cambian la base imponible que no son directamente vinculadas a la declaración que hace el propietario del inmueble. Es decir, existen ciertos factores que pueden modificar en ese lapso de 5 años, en el entremedio, donde yo no tengo obligación de presentar declaración, pero que me aumentan o en algunos pocos casos me disminuyen el valor. Y también existen causales de modificación de valor por una modificación de oficio que realice la municipalidad, ya sea porque al sujeto pasivo se le pasó, valga la redundancia, declarar al año 5 y ya vamos por el año 6, 7, 8 y no se ha declarado, la municipalidad tiene la posibilidad de hacerlo de forma oficiosa o bien a solicitud del propio interesado, de ir, realizar un avalúo y presentar un nuevo valor que rija durante los próximos 5 años. Entonces tenemos 3 grandes bloques, 3 grandes casillas que me pueden afectar el valor del impuesto que voy a pagar durante los próximos 5 años y de forma inmediata durante el año siguiente en el caso de la causal de modificación automática. La declaración voluntaria, llamémoslo así, se hace mediante un formulario que las municipalidades van a tener a disposición y deben de tener a disposición del contribuyente. Cada municipalidad, eso sí, tiene la posibilidad de regir su propio mecanismo de declaración, la forma como formulan o como realizan y presentan este formulario al contribuyente en este caso, y las ventajas o más bien las facilidades que se le den para declarar, dependiendo inclusive de las bases tecnológicas y digitales que tenga cada una de las municipalidades. Puede ser que esta declaración sea algo bastante más sencillo de presentar o bien al final de cuentas un pequeño trauma como nos ocurre en ciertos municipios.
El sujeto pasivo dentro de esta declaración, y al igual que cualquier otra declaración autodeterminativa, tiene la posibilidad de poner sus propios valores, es decir, de realizar, llamémoslo así, un autoevalúo de su propiedad, presentar los valores, y estos pueden estar bien orientados a valor de mercado o bien orientados a lo que el expertise de cada uno de los contribuyentes indique que vale cada una de esas propiedades. Por supuesto, esta propiedad puede ser sujeta a revisión, el valor de la declaración, perdón, puede ser sujeta a revisión por parte de la municipalidad, para lo cual tendrá un periodo completo del primer año de la declaración, lo que iría del 1 de enero al 31 de diciembre, posterior a que se presentó esa declaración, para objetar ese valor, presentar un avalúo y decir, un momento, yo me parece que la declaración que usted presentó no se ajusta a la realidad, en relación al peritaje y al departamento específico que existe en cada municipalidad encargado de bienes inmuebles, se puede objetar ese valor y se puede sufrir una modificación. Así sea una declaración que presenta el contribuyente, y al igual que como ocurre con las demás declaraciones de impuestos a nivel nacional, esta puede ser revisado en este caso por el sujeto activo, que es la municipalidad. Algo que marca mucha tendencia, y de hecho es una parte que no se suele comprender muy bien, es qué pasa si yo no declaro dentro de ese periodo de 5 años. ¿Qué pasa si llego al año 6, si se me pasa y voy del 7 al 8 al 9 y no presento la declaración? Bueno, pues eventualmente las municipalidades tienen dos caminos que van de la mano, no son excluyentes, sino que más bien van de la mano, que es, uno, realizar una valoración. Esta valoración se hará de oficio, donde la administración presentará un avalúo que regirá durante los próximos 3 años, donde fijará el nuevo valor de esa propiedad en base a los criterios de tipología constructiva y zonas homogéneas que la municipalidad tiene bajo su observancia, rendidos por el órgano de normalización técnica que es parte del Ministerio de Hacienda. Aquí ya vamos entrando a terrenos donde inclusive nos mezclamos las municipalidades con el propio Ministerio de Hacienda. Vean que vamos un poquito de la mano, a diferencia de lo que ocurre en otros impuestos a nivel local. Una vez que no se ha presentado esa declaración y la municipalidad presenta el nuevo valor, el sujeto pasivo, el contribuyente, va a tener que pagar una sanción. Esta sanción va a ser el equivalente a la diferencia de valores, o sea, la diferencia de valores en impuesto que la municipalidad haya considerado mediante su avalúo y el valor anterior que esté registrado. Entonces, se va a tener que cancelar una multa correspondiente a las porciones que estén dejadas de pagar. Pongo un ejemplo, yo venía pagando anualmente 100.000 colones de impuesto de bienes inmuebles por mi propiedad. Viene la municipalidad, me hace un avalúo y me dice, ya pasó, ya usted tiene 7 años, no me presentó declaración, aquí está su avalúo, y ahora usted, en lugar de pagar 100.000 colones, va a pagarme 200.000 colones. ¿Cuál va a ser la sanción que va a tener el contribuyente? Pues la diferencia entre esos 100 y esos 200. Es decir, va a tener que abonar 100.000 colones adicionales en forma de sanción, de multa, por no haber presentado su declaración de cómo le correspondía en tiempo y en forma. Llegamos a los criterios de causales de modificación automática, y aquí es donde la situación se pone un poco más compleja. Hemos venido hablando de que cada uno de los contribuyentes tiene la obligación de presentar su declaración, y que si no lo hace en el tiempo adecuado, la municipalidad tiene la obligación de, más bien la facultad, no es una obligación, es una facultad, es un derecho, de realizar un avalúo y presentar un nuevo valor. Ahora bien, la ley del impuesto de bienes inmuebles prevé causales de modificación automática. Esto quiere decir que sin intervención de la municipalidad y sin intervención del contribuyente, la base imponible, el valor de ese inmueble, se modifique, y a partir del año siguiente se tenga que pagar un valor mayor. El artículo 14 es el que nos da esta lista, que es una lista taxativa, o sea, solo para hacer los incisos que tenemos en este momento en pantalla, los que me van a modificar el valor de forma automática, pero hay una particularidad, y es que la mayoría de estos no van a mediar o no media la obligación de la municipalidad de comunicar al sujeto pasivo que existe una modificación en el valor. Tal vez el más importante de todos en este caso, y por la coyuntura en que nos encontramos a nivel nacional, es el inciso A, que me habla del mayor valor consignado en instrumento público con motivo de un traslado de dominio.
Esto significa que si yo hago una transacción con mi bien inmueble y yo tengo un valor mayor, yo vendo una porción de ese inmueble o todo el inmueble a un valor mayor que el que tiene la municipalidad registrado el 1 de enero, automáticamente ese se va a convertir en mi base de impuesto de bienes inmuebles para los siguientes periodos, para los siguientes 5 periodos. Igualmente, constituciones de gravámenes, como por ejemplo hipotecas o cédulas hipotecarias, me lo van a modificar. La rectificación de cavidad, reunión de fincas, es decir, que yo tengo una finca más grande, la adición de estos valores se me va a generar un aumento en el mayor valor. El mayor valor que reconozcan los sujetos pasivos mediante la declaración, esto no es realmente una causal de modificación automática, sino una causal de modificación voluntaria. El fraccionamiento de un bien inmueble, este es uno de los pocos casos donde inclusive puede ser que el valor me disminuya, que yo tengo un valor registrado en la municipalidad más alto que el que el fraccionamiento de ese inmueble me vaya a dar por cada una de las fincas que vayan a ser resultantes de esa fracción. Y finalmente la construcción o adición de mejoras apreciables dentro del inmueble que requieran un permiso de construcción. Estos permisos de construcción que me modifiquen la base imponible en un valor igual o superior al 20% registrado en la municipalidad, me va a causar que el impuesto de bienes inmuebles para el siguiente periodo automáticamente se aumente. Recordemos que todos estos criterios de causales de modificación automáticas y parte de lo que se ha discutido es hasta dónde tiene la municipalidad jurisdicción o poder suficiente para variar valores de una base imponible que puedan afectar directamente al contribuyente dentro de su peculio. Como dijimos al principio, este impuesto grava la propiedad, no grava la generación de riqueza, no grava el consumo. Entonces yo me puedo encontrar con que ese mismo ejemplo que daba hace un rato de que pagaba 100.000 colones al año y al periodo siguiente empiezo a pagar 200.000 porque tengo una causal de modificación automática de la cual yo como contribuyente no me percaté. Esto ha sido en realidad ya discutido hasta la saciedad. Desde 1995 es un tema de discusión y eventualmente el legislador sí previó que las municipalidades tengan un sentido en la modificación del impuesto de manera automática, ya que lo que se trata es de prever que los valores de los inmuebles estén lo más ajustados a la realidad posible. Para eso, las municipalidades se les dotó de un órgano de normalización técnica, que ese es su nombre formal, es un ente adscrito al Ministerio de Hacienda, de hecho no funciona a nivel municipal, no tenemos un único institución que me regule todas las municipalidades, por eso es el Ministerio de Hacienda quien lo tiene bajo su control. Este órgano de normalización técnica es el que brinda las directrices y los parámetros que deben utilizar las municipalidades para realizar los avalúos y dar los valores a las zonas homogéneas, que son todas aquellas zonas en las cuales están divididas cada cantón, que puede ser desde los distritos a inclusive barrios. Puede ser que zonas dentro del mismo distrito tengan valores diferentes y será este órgano de normalización técnica, que es un órgano creado por la misma ley del impuesto de bienes inmuebles, la que brindará las directrices para que la propia municipalidad tenga un mayor control sobre los valores que estén adscritos o asignados más bien a cada uno de los territorios dentro de toda la República de Costa Rica. Adicionalmente al artículo 14, el artículo 15 también prevé algunas otras causales de modificación que automáticamente operan sobre la base imponible del impuesto de bienes inmuebles. En este caso, de nuevo, como ocurre en el artículo 14, el inciso A en realidad tal vez es el que tiene un poco más de injerencia, que son todos aquellos modificaciones en el entorno del bien inmueble que puedan causar un incremento en su valor, pueden automáticamente afectar el valor individual de cada uno de los bienes inmuebles en el área. Entonces, ponemos el ejemplo de la construcción de mejores carreteras, la construcción de un centro comercial que incremente el valor de una zona, la construcción de una zona residencial que me incremente, una zona comercial que me incremente igualmente el valor en una zona y le genere plusvalía. Todo esto puede causar que a través de la modificación en las mismas zonas homogéneas
que realiza el órgano de normalización técnica a nivel de la Dirección General de Tributación incrementen el valor por metro cuadrado de una zona y que esto sea utilizado por la municipalidad para aplicar una evaluación general y a ciertos territorios, ciertos inmuebles que estén ubicados en un distrito o inclusive en un barrio, en algo más pequeño, se les aumente el valor de forma automática. Igualmente existe una causal de modificación como en el caso del fraccionamiento que puede bajar el valor, que es en el caso de que el inmueble sufra un perjuicio, por supuesto si viene una luz, si viene un huracán o si viene un tornado y me afecta a una zona específica y me deja el terreno inoperable, y pues igualmente el valor puede ser rebajado a los siguientes periodos. Todo depende y mucho es un juego de plusvalía que vayan teniendo los inmuebles. Ahora bien, existen impuestos adicionales que toman en consideración el valor de un bien inmueble. Por eso esta conferencia no se llama impuesto en bienes inmuebles, sino que se llama aumento de valores en bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque existen, además de todas las causales que ya vimos anteriormente, que es la declaración, las modificaciones automáticas o los avalúos realizados por la municipalidad, existen ciertos impuestos o ciertas movimientos que ocurren dentro de toda la esfera de legislación nacional que pueden venir a impactar directamente el valor de una base imponible de bienes inmuebles y que inclusive pueden generar impuestos mayores. Empezando tal vez por el que tiene una injerencia menos directa sobre la base imponible, pero está directamente vinculado al valor que ésta tenga registrada, que es el impuesto sobre el traspaso de bienes inmuebles. Es una ley distinta a la 7509, como vemos en pantalla, es la ley 6999 y lo que me graba aquí es la transferencia de dominio de un inmueble de una persona a otra. Ahora, ¿cuál es el truco aquí o por qué está directamente afectado y vinculado a la ley 7509? Bueno, porque el valor del traspaso de bienes inmuebles se rige por el mayor valor entre la transacción o el valor asignado por los otorgantes de la escritura y del negocio jurídico, o bien por el valor menor que responda a la base imponible que tenga registrada la municipalidad para efectos del pago del impuesto de bienes inmuebles. Entonces, pongo un ejemplo. Yo estoy vendiendo un terreno en 1,5 millones de colones. Es una parcela pequeña que la vendo, se la vendo a don Germán. Don Germán me dice, bueno, esto vale 1,5 millones, pero resulta que en la municipalidad, a pesar de que nosotros hacemos el negocio por 1,5 millones de colones, en la municipalidad el valor que está establecido es de 2 millones. ¿Qué significa esto? Que el impuesto de traspaso de bienes inmuebles va a salir por esos 2 millones de colones. No puede salirme por menos porque la ley misma me establece que el menor valor me lo va a dar la municipalidad. Entonces, puede ser que salga por más. Si lo vendimos en 2,5 millones de colones, listo, son 2,5 millones de colones y por eso pagamos el impuesto. Si lo vendimos por debajo del límite de los 2 millones, ese va a ser el mínimo que vamos a pagar. Ahora, ¿qué pasa si lo vendimos por 2,5 millones de colones? Pues como vimos en las causales que están en el artículo 14, en modificación automática, automáticamente, valga la redundancia, esos 2,5 millones de colones pasarán a ser la nueva base imponible sobre la cual se va a tributar el impuesto de bienes inmuebles a partir del siguiente periodo, o sea, a partir del 1 de enero siguiente. Además del impuesto de bienes, de traspaso, perdón, de bienes inmuebles, tenemos otro impuesto que me afecta directamente el valor, que es el impuesto solidario para fortalecimiento de programas de vivienda, el famoso solidario impuesto a las casas de lujo. En este caso, si bien es un impuesto totalmente distinto, porque el sujeto pasivo no son todos los propietarios, sino son aquellos propietarios que superen el umbral que la propia ley me marca para cada periodo que se debe considerar para un bien de habitación, a diferencia del impuesto de bienes inmuebles que me grava todos los bienes inmuebles, en este son casas de habitación. En este caso, sí es cierto que un mayor valor declarado a través del impuesto solidario me va a afectar o me va a causar automáticamente una modificación. Vean que esto es curioso porque esta ley es posterior. La ley del impuesto solidario es la 8633, que es muy posterior a la 7509. Y entonces, al lugar de hacer una modificación a la ley 7509 y agregar una causal de modificación automática
adicional, para que nos refiera a la ley del impuesto solidario, lo que hicieron fue incluir dentro de esta propia ley, dentro de la ley especial, la posibilidad, o más bien la adición de esa causal de modificación automática, y es así como el impuesto solidario, a pesar de que no lo vemos dentro de los rubros del artículo 14 ni dentro del artículo 15 de la ley del impuesto de bienes inmuebles, sí modifica automáticamente la base imponible del impuesto. Entonces, son dos impuestos que están conectados, de hecho son muy similares. Los sujetos pasivos no son estrictamente los mismos. Todo sujeto que pague impuesto solidario va a pagar impuesto de bienes inmuebles, pero no todo sujeto que pague impuesto de bienes inmuebles va a pagar a su vez impuesto solidario, pero sí se encuentra una vinculación en algún punto donde la declaración que yo presente para uno, estamos hablando del solidario, me va a marcar el valor que voy a tener para el impuesto de bienes inmuebles. Igualmente viceversa, si yo hago una declaración para el impuesto de bienes inmuebles, difícilmente voy a tener una posibilidad porque al estar sujeto de nuevo a revisión del impuesto solidario por parte, en este caso, de la Dirección General de Tributación, ellos utilizan como base de partida el valor que esté declarado en la municipalidad al inicio de cada periodo fiscal municipal. Todo esto que venimos hablando eventualmente termina por conectar con la reforma fiscal que se aprobó en diciembre del año 2018 y es a través del impuesto a las ganancias de capital. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, son impuestos que tienen una vinculación distinta, de hecho no van dirigidos y no es el mismo sujeto activo, en un caso son las municipalidades y en otro es el Ministerio de Hacienda el que percibe ese impuesto, de finalmente los valores y el que me va a dar a regir el monto sobre el cual vamos a tener que tributar va a ser el punto de partida de la municipalidad. Entonces, venir a declarar una base donde la municipalidad tiene actualizado el impuesto de bienes inmuebles porque ya se realizó un avalúo, porque tuvo una causal de modificación automática o porque tengo una declaración voluntaria, y venir a declarar dentro de una transacción una ganancia de capital que tenga un valor distinto, ya me puede levantar una alarma a nivel del impuesto de ganancias de capital. Entonces, el propio Ministerio de Hacienda, a través de mecanismos que están dentro de su jurisdicción, dentro de su poder, por medio de plataformas tecnológicas, ha previsto la posibilidad de que las municipalidades y el Registro Nacional particularmente tengan lo más actualizado posible los valores que estén declarados tanto en la municipalidad como a nivel de registro y tener un control mayor sobre las zonas homogéneas y los importes reales de los valores. A través de mecanismos generales como el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, el INEC, y en realidad un manual de tipología constructiva que se utiliza para impuesto solidario, el Ministerio de Hacienda en este momento, sobre la base del valor fiscal que nosotros podemos ver dentro del Registro Nacional, se ha dado a la tarea de realizar una actualización de valores. Una actualización de valores que le permitan, de nuevo, una fiscalización mayor, un control más extenso y profundo sobre la real enajenación que se esté dando dentro de las transacciones a nivel privado en todo el territorio nacional. Esto lo que le va a permitir es, por ejemplo, ver que las bases sobre las cuales se estén tributando no estén deflatadas, no se esté transando sobre precios menores, sobre terrenos que tienen un valor comercial y de mercado mayor al que se establezca dentro de un instrumento, en este caso público, que se llame escritura o pago mediante algún otro sistema. Recordemos, y nada más a modo general, que en el caso de bienes inmuebles, la ganancia de capital, y esto es la parte de fiscalización que justamente busca determinar y tener muy clara el Ministerio de Hacienda, se va a tratar sobre el mayor valor o el valor de transmisión que esté directamente vinculado entre el precio de adquisición original y el valor final sobre el cual se transmita el bien inmueble. Por eso les digo que dentro del objetivo del Ministerio de Hacienda, en este caso de estar muy de la mano con las municipalidades y con el Registro Nacional, no es solo para
tener un mayor control sobre el impuesto de timbres y el impuesto del traspaso, sino además para tener una mejor percepción de que el negocio jurídico privado que se esté realizando y sobre el cual se está declarando la ganancia de capital se encuentre directamente vinculado o acertado con la realidad económica de mercado que marca la base del valor del inmueble. Esto es un poco la fórmula que nos brinda el artículo 37 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, donde los valores de adquisición, recordemos que no pueden ser modificados por ningún tipo de avalúo, es decir, el avalúo municipal, y esto es algo muy importante que tener presente porque en algún momento fue objeto de discusión, el avalúo municipal y la base imponible que esté registrada en la municipalidad no me sirve como base para impuesto de ganancias de capital. No existe la posibilidad de que un contribuyente vaya un par de semanas antes de vender un inmueble, realice una declaración en la municipalidad, aumente el valor y sobre ese valor calcule el traspaso que se va a realizar para pagar una menor ganancia de capital. La variación de precios o la variación del valor del inmueble únicamente se va a realizar por medio del IPC, que va a estar publicado por el INEC, muy de la mano con el INEC, y va a ser un tema de mera inflación a nivel nacional. Fuera de eso, el valor de adquisición permanecerá inmutable y no hay avalúo ni municipal ni privado que me sirva para el aumento del valor. En el año 2018, en agosto de 2018, ya hace casi 2 años, el Ministerio de Hacienda, mediante la Dirección General de Tributación, suscribió un convenio para la actuación de valores con el Registro Nacional que ha venido implementando desde entonces. Este convenio firmado en agosto del año 2018 tenía como objetivo primordial en aquel momento mejorar la recaudación en lo que se refiere al impuesto al traspaso y el impuesto a los timbres fiscales motivo de pago, pues, que se pagan por motivo de este traspaso. Existen, como ya vimos anteriormente, suficiente fundamento legal que le permite al Ministerio de Hacienda realizar estas modificaciones de valores. Es así como inclusive hemos visto en los últimos meses varios clientes que llegan y de un momento a otro nos dicen, bueno, es que me acaban de notificar que el valor fiscal que yo tenía registrado para la propiedad de un pronto a otro me aumentó. ¿A qué se debe esto? Si yo no he recibido nada de la municipalidad, ¿va a tener una afectación o va a tener una afectación? Vamos a ver, esta plataforma tecnológica que implementó el Ministerio de Hacienda junto con el Registro Nacional permite tener una actualización mucho más pronta y mucho más expedita de los valores. Estamos hablando de que ellos esperan que cada 24 horas haya una modificación de los valores y haya siendo así un barrido que continúa hasta el día de hoy. En la base que se está modificando o el valor fiscal que se modifique, que aparece dentro de el informe registral que nos da el registro de la propiedad a nivel nacional, eventualmente puede tener una injerencia a nivel del impuesto de bienes inmuebles. Como vimos dentro de las causales del artículo 14 y del artículo 15, existen causales que me permiten que si yo tengo un instrumento público que me da un mayor valor, la municipalidad adquiera o tome ese mayor valor y modifique automáticamente la base imponible. Es decir, que mediante estos barridos que realiza el Ministerio de Hacienda, donde lo que busca es que el valor de la transacción o el valor que esté otorgado mediante impuesto solidario, impuesto al traspaso, o bien alguna modificación en los valores de zonas homogéneas que repercute directamente en el valor fiscal, que este sí controla el Ministerio de Hacienda, pueda ser transferido o utilizado por las municipalidades para a su vez tener una mayor recaudación mediante la modificación de la base imponible. Esto está ocurriendo desde agosto del año 2018, sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Recordemos que no existe ningún mecanismo que obligue al Registro Nacional, en este caso, o al Ministerio de Hacienda a alertar sobre una modificación de los valores fiscales. Dentro de las posibilidades que tiene el contribuyente también para poder reclamar o presentar alguna serie de objeción sobre la modificación de los valores, en este caso tendría que llegar con prueba fehaciente, llamémoslo un avalúo, llamémoslo
estudios de mercado que digan que los valores que se están aumentando son groseros o están desmedidos de valor de mercado. Y les comento esto porque tuve un caso reciente en las semanas anteriores donde un cliente se me acercó y me dijo, me acaban de modificar N cantidad de propiedades que yo tengo y le aumentaron el valor a nivel del Ministerio de Hacienda. ¿Qué sucede? Bueno, lo primero, eventualmente las municipalidades lo pueden utilizar y puede ser que a partir del siguiente periodo, es decir, el 1 de enero, tenga un mayor valor de impuesto de bienes inmuebles y se le incremente el tributo a cancelar. Y segundo, para objetar esto, tendríamos que ir al Departamento de Valoraciones del Ministerio de Hacienda y presentar nuestra objeción con algún tipo de prueba contundente que diga, bueno, es que el valor de mercado que usted me está utilizando por los mapas de zonas homogéneas son totalmente distintos. La zona homogénea dice que el metro cuadrado vale 500.000 colones, cuando la realidad es que en mercado no me pagan más allá de 200.000 colones por el metro cuadrado en esta zona. Entonces, llevar un avalúo, llevar un peritaje o bien llevar algún histórico de ventas que se tengan dentro de la zona, ya sean vecinos, ya sean condóminos, ya sean inmuebles de la zona cercana que se hayan vendido por un valor menor, para que esto sea sometido a consideración por parte de este Departamento de Valoraciones y pueda modificar la base específica. Ahora, yo no podría presentar, de nuevo, si en este caso este cliente que me preguntó, bueno, si presento uno para que me modifiquen todos, recordemos que cada inmueble es individual. Entonces, siempre se tendría que presentar, al igual que como ocurre cuando yo quiero objetar un avalúo que me realice la municipalidad, una valoración individual por cada uno de los inmuebles. Cada uno de estos procesos, ya sea que yo lo quiera discutir ante el Ministerio de Hacienda, el Departamento de Valoraciones, o bien ante la municipalidad por un avalúo que me realizan, tienen su debido proceso. Son procesos que, como la mayoría de procesos a nivel nacional, son lentos, no se resuelven de la noche a la mañana, y sí requieren de la presentación de pruebas suficientes que soporte al contribuyente y propietario en este caso, de que los valores que se le están siendo asignados son totalmente irreales y se alejan de la realidad comercial, del territorio nacional. Si todo lo demás no fue suficiente, para colmo tenemos una propuesta incluida dentro de lo que presentó el Ministerio de Hacienda para ser sometido a consideración, donde se incluye una modificación al valor, o más bien a la tarifa que se cobra por el impuesto de bienes inmuebles. El Poder Ejecutivo lo que sugiere dentro de esta propuesta es un aumento de la tasa que ya vimos que está establecida a nivel nacional del 0.25% al 0.75%. El aumento es triplicar la base que se está teniendo al día de hoy, a diferencia de lo que ocurre al día de hoy, donde ese 0.25% es administrado, utilizado y girado a favor de todas las municipalidades del país. El 0.5% adicional que está proponiendo el ministerio que se apruebe iría directamente a Caja Única del Estado, iría a resolver la crisis fiscal y el déficit que se tiene el día de hoy, y no sería a favor de las municipalidades. Entonces, las municipalidades recaudarían y continuarían con la recaudación de este impuesto, continuarían con todas las modificaciones que hemos visto a lo largo de esta presentación, que concurren en una mayor base imponible que me puede afectar el valor, solo que en lugar de aplicarle una tarifa del 0.25, le aplica una del 0.75. Haciendo que el 0.25 queda en las arcas municipales y el 0.50 se debe girar automáticamente al Ministerio de Hacienda y Gobierno Central para que sea utilizado para paliar el déficit fiscal. Aquí Daniel, nada más para aclarar un segundo en toda esta explicación amplia que has dado. Vea cómo en este caso el impuesto de bienes inmuebles tiene dos formas en que nos puede aumentar el impuesto a pagar. Uno, cuando nos aumentan la base imponible, fue todo el detalle que hizo Daniel anteriormente. Cuando nos aumenten el valor, ya vimos que prácticamente ahí estamos sin nada que hacer, porque simplemente si los datos de valor de Hacienda determinan que esa propiedad vale más, simplemente va a valer más y así es como lo van a calcular. En consecuencia, el tema de valor es un tema muy importante, como bien lo comentó Daniel. Ya tenemos evidencia con algunos clientes que nos han indicado que han sufrido de aumento de valor
y que están anotándose por parte del Ministerio de Hacienda valores diferentes de los bienes inmuebles. En consecuencia, deberíamos de revisar si ese valor existe, porque estamos claros que como el hecho generador se da el saldo que hay al 31 de diciembre de cada año, ese va a ser el valor base sobre el cual se calcula el impuesto que se vaya a pagar. Entonces, el primer elemento, la primera recomendación es revisen los valores registrales que tienen los bienes inmuebles, que ya sabemos que se están actualizando valores y que esto es la base sobre la cual se calcula el impuesto. Devolvete una lámina, Daniel. Y en la anterior lámina, cuando Daniel ponía el tema de las tasas de impuesto, recordemos que estábamos hablando de que la tasa de impuesto hoy es de 0.25%. Y lo que se pretende ahora es que suba a 0.75%. Es decir, estamos hablando entonces de los dos elementos que van a causar un aumento en la base imponible. En primer lugar, el incremental de valor y en segundo, el incremental de la tasa. Dos elementos que van a llevar que entonces, en este caso, aumente el impuesto de bienes inmuebles. Por eso no es cierto dos cosas, digamos, que se están diciendo, que es que el aumento en la tasa de bienes inmuebles va a provocar un aumento de un 200%, o sea, pasa de 0.25 a 0.75. Eso es únicamente si tomamos en cuenta la tasa. Pero si tomamos en cuenta el aumento de valor, puede ser que el aumento del impuesto de bienes inmuebles sea de un 300 o de un 400%. Porque si nos aumentan el valor, la base es mayor, a eso le va a aplicar la tarifa nueva de 0.75 y me va a dar que el impuesto es mayor. Entonces, tenemos que revisar muy bien cuál es el valor registrado que tenemos para efectos de bienes inmuebles en el registro público de estos bienes, ver si se está siendo modificado por Hacienda y tomar en cuenta que la propuesta que está presentada por el ministro de Hacienda al Fondo Monetario trae un incremental de tasa de un 200%. Y aquí nada más difiero en forma con Daniel, de que Daniel decía que ese punto 50 va a resolver el problema del déficit del Estado. No va a resolver el problema del déficit del Estado. El déficit del Estado es gigantescamente grande y esto que va a entrar ahí, este punto 50 que va a entrar a las arcas del Estado, la caja única, apenas irá a ser un poquito más de dinero de la cantidad de déficit fiscal que el Estado tiene. Evidentemente, esta propuesta del aumento de la tasa de bienes inmuebles es el tercer elemento que causa la mejor recaudación que el Estado espera. De las propuestas que se está haciendo por parte del ministro de Hacienda hacia el Fondo Monetario, la que recauda más es transacciones financieras, segundo es renta global y tercero es esto que tiene que ver con el impuesto de bienes inmuebles. Entonces vea que estamos hablando de los elementos trascendentes que tenemos que tomar mucho cuidado para revisar cómo va a afectar eso en nuestro flujo de caja del año 21. Pasarte la lámina siguiente, Daniel. Y ahí Daniel tiene unos ejercicios ya que Daniel los va a explicar con detalle de cómo serían los dos efectos. El efecto de que me aumenten el valor, que está en la columna de la izquierda, y el efecto que me aumente la tasa, que está en la columna de la derecha. Y vean ustedes cómo se da, Daniel, explicar un poco los ejemplos uno a uno. Sí, gracias. Vamos a ver, tenemos dos casos distintos dependiendo del tipo de contribuyente que yo sea. Existe la posibilidad de tener un tramo o de gozar de un tramo exento dentro de la ley del impuesto de bienes inmuebles si yo soy poseedor de una única propiedad y esa propiedad no supera el valor de 22 millones de colones aproximadamente. Entonces, empecemos por el caso de que yo soy una persona que tiene múltiples propiedades. Múltiples propiedades me refiero a que puedo ser que tenga una casa y un pequeño lote, o que tengo inclusive un derecho sobre un bien inmueble y tengo igual mi casa de habitación, o que poseo dos lotes y ninguno es mi casa de habitación. Cualquier combinación que me haga aquí, el registro nacional. Sí, don Germán. No, aquí, Daniel, tenemos que aclarar muy bien de que estamos hablando de bienes inmuebles. Bienes inmuebles es el terreno y cualquier activo depreciable que esté empotrado en el bien, que tenga la condición de que esté permanentemente fijado dentro del terreno. Por eso cuando estamos hablando de una casa, estamos hablando de un terreno con su casa. Estamos hablando de un terreno sin casa. Es decir, tenemos que pensar que para efectos de bienes inmuebles, se considera bien inmueble el terreno y cualquier bien empotrado que esté directamente, que sea parte del bien inmueble y que no sea movible fácilmente. Por eso cualquier construcción tipo una casa, una bodega, un edificio, se entiende que todo en conjunto se llama bien inmueble. Daniel, adelante. Correcto.
Entonces, pongamos en el escenario de que yo tengo un valor a nivel municipal de 25 millones de colones el día de hoy. Y este es el valor que está registrado el 1 de enero de este año. Actualmente yo pagaría una tarifa, un impuesto anual de 62.500 colones, equivalente al 0.25%. Si procede o si va más allá la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, vemos que esos 62.500 colones que yo pagaría el día de hoy se me multiplicarían hasta 187.500 colones, pagaderos de nuevo a nivel anual. Eso de nuevo se triplica el valor que yo estoy pagando. Ahora, con todas las causales de modificación que vimos a lo largo de la presentación, que pueden inferir en la base imponible, supongamos que esos 25 millones se me trasladan a ser 50 millones, se me duplica. Viene la municipalidad y me dice, bueno, es que yo acabo de revisar y usted tiene un traspaso en el que vendió la propiedad en 50 millones de colones, se le duplicó el valor. Bueno, el impuesto de bienes inmuebles actualmente me pasaría de 62.500 a 125.000 colones. Eso es lo que yo pagaría anualmente por la tarifa actual del 0.25%. ¿Qué pasa si tengo una tarifa del 0.75? Pues que esos 125.000 se me convierten en 375.000 colones con la proyección del gobierno. Igualmente, si tengo un aumento de a 75 millones, porque alguna de las causales, de nuevo, yo declaré 50 millones y el año siguiente resulta que tengo una causal de modificación automática y me sube 25 millones más porque me hicieron un centro comercial a la par y el valor del terreno aumentó. Bueno, de 187.500 colones que pagaría actualmente, me podría subir a más de medio millón de colones, hablando de 562.500 colones anualmente pagaderos. Inclusive las personas que gocen de la exoneración, y estamos hablando de personas que gocen del tramo exento, que somos propietarios o que sean propietarios de una única casa de habitación y que esta casa de habitación sea su única propiedad a nivel registral y puedan aprovechar el porcentaje de esos 22 millones exentos, veamos que una persona que pague al día de hoy por la misma propiedad, el mismo ejemplo, pero es su única propiedad, 11.800 colones por impuesto, pasaría a pagar 35.000. Y bajo los dos mismos ejemplos, donde tenemos causales de modificación automática, donde aún se pueda seguir gozando de ese tramo exento, estamos hablando de que en un caso donde se me duplique la base imponible, ya sea por declaración o por modificación, podríamos pasar de 74.000 colones a 223.000 colones. Así, inclusive yo puedo tener varias propiedades que, como lo hemos explicado varias veces a lo largo de esta presentación, no me genere ninguna renta, sean lotes baldíos que yo tengo ahí por disposición, que sean parte de una finca, de una parcela, sobre las cuales yo no genero ninguna renta, y vean que bajo los ejemplos que tenemos en pizarra, las tasas y los aumentos son en realidad bastante voluminosos. Puede ser que una persona que no le saca un solo centavo, que inclusive viva a costa de rentas de, llamémoslo, un certificado, una pensión, y que a su vez tenga 1 o 2 terrenos, puede hacer que vea triplicado el monto a pagar a cada año por concepto de impuesto de bienes inmuebles a través de esta propuesta que está presentando el Ministerio de Hacienda. Finalmente, yo creo que parte de lo que tendríamos que tener en consideración es que la propuesta va a ser estudiada. De hecho, ayer venía escuchando varios programas de radio donde se habla de replantear ese porcentaje justamente por el gravamen que puede ocasionar, por su condición de que puede inclusive llegar a ser confiscatorio. Estamos hablando de pensar en acciones de inconstitucionalidad que caigan sobre un aumento de tarifas de este tipo, donde habría que explorar la calidad de nivel confiscatorio que pueda tener este impuesto y de que le pueda ocasionar a una persona que ni siquiera le alcance el dinero para hacerle frente a lo que tenga que cancelar a la municipalidad y al gobierno motivo de este aumento. Ok, estamos listos, don Steven. Vamos a ver si hay consultas de algunos de los que han tenido el placer de escucharnos y si las podemos atender con mucho gusto. Sí, claro, don Germán, tenemos una gran cantidad de preguntas. Dice Francisco Vega, producto de la pandemia, los valores de las propiedades se vieron afectadas y ese efecto va a afectar por varios años. ¿El órgano técnico de AT va a actualizar los datos para bajar los valores?
A mí me parece, Daniel ahorita le va a dar la respuesta por parte de Daniel, a mí me parece que pensar que el impacto de la pandemia va a bajar los valores de bienes inmuebles es muy poco probable, por decir que no. En primer lugar, es un tema transitorio de meses y no creo que con eso genere una pérdida de valor en los bienes inmuebles. Mucho menos si pensamos que esto sea para efectos de impuestos en un estado que tiene un déficit que a principios de la pandemia era cerca de un 6 y ahora está cerca de un 9. Entonces va a ser bastante difícil. Daniel, no sé si pensás parecido. Sí, de hecho, don Germán, la realidad lo que nos está diciendo es más bien todo lo contrario. El órgano de normalización técnica no va día a día, vamos a ver, no tiene los mapas de todo el país actualizados, entonces va actualizando los valores conforme a ciertos territorios. Entonces puede ser que inclusive en algunos que tengan algún atraso y hoy tengan un valor menor, el día de mañana con todo y pandemia nos encontremos en que se triplicó el metro cuadrado su valor o que se cuadruplicó o que no tenía considerados, no sé, que están haciendo circunvalación norte y que eso le brinda más valor a cierta zona o que hay una ampliación en la ruta limonal y que eso hace que se llegue más rápido a Liberia, entonces aumentan los valores en Liberia considerablemente. De hecho, la realidad, como digo, lo que estamos viendo el día de hoy es totalmente lo contrario, más bien estamos viendo un aumento de valores e inclusive, como les comenté anteriormente, convenios entre el Ministerio de Hacienda y el Registro Público que lo que buscan es tener lo más actualizados posible los valores que se tengan a nivel de Registro Nacional que a la vez repercuten en las municipalidades. Claro, otra de las consultas que tenemos por acá es en el caso de una empresa desarrolladora que compra una finca madre, la urbaniza y vende lotes, este impuesto de bienes inmuebles por los lotes que no haya vendido puede ser un gasto deducible. Este tipo de actividad comercial paga renta de utilidades o renta de capital. Esa es una pregunta de Gloria Barrantes. Sí, el impuesto de bienes inmuebles establece en sí que ese no es un gasto deducible. Eso es una norma que está por ahí en este impuesto. Sin embargo, para efectos de impuestos sobre la renta, típicamente estos impuestos se han pasado como gasto deducible. En tanto, esta empresa tribute en el régimen del título 1 y se consideren que son gastos necesarios, útiles y pertinentes para generar la renta. Yo diría que sí, que tendríamos derecho porque de acuerdo con la forma en que está estructurada la ley de renta, es un gasto necesario. Yo diría que sí, debería ser un gasto deducible. Otra de las consultas dicen, una empresa vende un terreno o un carro de su propiedad, lo cual no es su actividad ordinaria. Debe presentar la declaración por ganancia de capital de forma independiente. Acordemos que las ganancias de capital están grabadas todas a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Hay una redacción que está por ahí que, excepto la ganancia en la venta de activos ocasionales, este ocasional podría interpretar que es ese vehículo que yo vendí. Lo cierto el caso quería ser un vehículo que no utilice en la actividad a la cual yo me dedico y le he pasado gastos o lo he usado en el negocio. Me explico. Si yo soy un abogado y yo ejerzo como abogado litigante y uso el vehículo para arriba y para abajo, ese con el que me traslado, paso el gasto, la gasolina, el combustible, ese vehículo yo lo venda es ganancia gravable. El vehículo que yo venda que no me daría ganancia gravable es el vehículo antiguo que tengo en mi garaje, que es del año 60 y que lo saco una vez al mes y que no lo utilizo en el negocio, que la gasolina nunca la meto como gasto, que el marchamo no lo meto como gasto, que no paso la depreciación. Ese entendería yo que es la venta ocasional que habla la ley, que me daría una ganancia no gravable. Otra de las consultas dice, la donación de una propiedad paga impuesto a las ganancias de capital. Lo tengo cerrado. Si yo lo que haría, lo único que establece la ley como exento de la ganancia de capital es las herencias. ¿Estamos de acuerdo? Entendiendo la herencia, cuando yo le doy una herencia a una persona dependiente de mí, posiblemente la herencia tendrá un calificativo legal mucho más relevante y más descriptivo, pensando que la herencia es algo que se da cuando uno fallece o cuando uno ya no está.
La donación normalmente está dada como un tema cuando uno entrega algo en vida. Entonces, lo que se hace es entregar algo en vida y esto no sé si tiene o no la connotación legal de herencia. Desde el punto de vista fiscal, digamos, no está previsto como una exoneración esta donación. Lo único podría ser que usted lo entregue a título gratuito y en consecuencia ahí el que lo recibe no tiene valor lo que está recibiendo, no tiene valor para que lo entrega como ganancia capital y no tiene valor para el que lo recibe. El que lo recibe, por lo tanto, tiene costo cero y el día que lo venda, su ganancia capital será el precio de venta menos cero. Esa sería, digamos, la forma en que podríamos pensar que alguna donación no tipifique para ganancia capital. Y la última consulta, porque tenemos bastantes, entonces está difícil abarcarlas todas. Dice, ¿qué pasa si soy un adulto mayor con varias propiedades, pero con un ingreso por pensión de solo 225.000 colones? ¿Cómo pago tanto impuesto? ¿Qué me pasa si no puedo pagar estos impuestos? Estos son una de las características típicas de las problemáticas comunes del impuesto a la propiedad. Cuando yo estoy hablando del impuesto de IVA o el impuesto de renta, es porque yo genero una transacción de compra-venta y ahí hay una transacción que me genera la liquidez para pagar. Cuando se habla de un impuesto a la propiedad, esa propiedad no necesariamente genera liquidez. Es más, hay muchas propiedades que no generan liquidez, que es solamente la tenencia y que más bien generan gastos. Y precisamente el gasto de mantenimiento, precisamente el gasto de bienes inmuebles. Esta es una condición importante en Costa Rica y en el mundo que genera muchas dudas del impuesto a las propiedades, porque si la gente no tiene liquidez, no hay forma de pagar. Por eso es que tenemos que cuidar mucho el monto de la tarifa de este impuesto para no entorpecer la propiedad del bien inmueble y quitarle de alguna forma el derecho a la gente de que tenga propiedades privadas. Esto es un equilibrio que tiene que haber en las leyes. Serán los meses de aquí siguientes que nos van a decir cuál es la forma correcta que se redacte esta ley, pero debe haber alguna limitación para que, dado que no va a generar liquidez estos bienes inmuebles, tenga una condición especial y si es que este impuesto llegara a pasar, tuviera unos topes más bajos o algunas exoneraciones que le permitieran a estas personas pagar un impuesto menor acorde con la liquidez que tienen. Sí, don Germán, nada más quisiera yo agregar ahí que la ley prevé mecanismos que no son comunes, no son de aplicación común, por lo menos no a través del territorio nacional, pero si yo me encuentro en un estado de morosidad, yo no pagué mi impuesto de bienes inmuebles, sea cual sea la razón, sea porque no me alcanza el dinero, sea porque no lo quise pagar, sea porque se me olvidó, la municipalidad tiene la facultad o tiene un derecho otorgado mediante ley que se llama hipoteca legal preferente. ¿Qué significa esto? Que la municipalidad puede establecer como hipotecario primario sobre la deuda que tiene el propietario del inmueble e ir y ejecutar esa hipoteca, rematar la propiedad y satisfacer la deuda. Entonces, el poder está otorgado, repito, no es algo común que se dé, pero existe ese poder, está otorgado mediante ley. Y la condición de establecerse como acreedor preferente para una municipalidad es algo viable sobre una persona que tenga una morosidad por el pago de este tributo. Entonces, vean que la situación no es tampoco para tomarla muy a la ligera. Puede ser algo gravoso, justamente el ejemplo de esta persona pensionada que recibe una pensión muy bajita y que tenga una o dos propiedades que le heredaron a través de los años, ni siquiera adquirió, y por las que tenga que hacer un pago de un impuesto, so pena de que en algún momento inclusive pueda verse en un proceso donde viene la municipalidad y se lo va a quitar para rematar y satisfacer la deuda que tiene con ella. Excelente, Daniel. Un mensaje final, don Germán, y agradeciéndole a todas las personas que nos han dejado sus consultas. Son muchas, no las podemos abarcar todas porque estaría un poquito complicado, pero don Germán, para ir finalizando este webinar, un mensaje final. Gracias Steven, gracias a Daniel por acompañarnos el día de hoy. Esperemos que les hayamos dado información importante para que ustedes puedan tomar decisiones. Recuerden que esa es la visión de Grant Thornton, dar información para tomar decisiones conscientes sobre bases ciertas. Vamos a seguir con este ciclo de conferencias sobre la respuesta de dónde saldrán los impuestos que el Estado necesita, todos los jueves a las 10 de la mañana y algunos jueves a las 2 de la tarde también, de aquí hasta fin de año. Que nos acompañen y les vamos a dar más información. Muchas gracias. Gracias, don Germán. Daniel, un mensaje final después de toda la presentación del día de hoy.
Sí, gracias, Steven. Agradecerles nuevamente por el tiempo. Sé que nos retrasamos un poquito, pero el tema es bastante amplio. En realidad es un tema que suele no cubrirse demasiado. Es el impuesto que todos tenemos ahí y vamos y lo pagamos a la municipalidad, pero realmente no tenemos una verdadera percepción de los poderes conferidos a la municipalidad y de la gravedad que esto puede ocasionar a nivel de una reforma como la que se está planteando el día de hoy. Entonces los invito a seguir el pulso a este ciclo de conferencias, a estar pendientes de lo que sale a través del Ministerio de Hacienda con estas reformas y lo más importante, mantenerse informado y saber pues, por dónde vendrán los nuevos impuestos y las nuevas cargas que lamentablemente vamos a tener que afrontar para hacerle frente a esta crisis que estamos atravesando. Muchas gracias por la atención y un saludo. Gracias, Daniel. Nada más antes de retirarnos, recordarles que este webinar lo pueden encontrar ya de manera completa en el canal de Grant Thornton Costa Rica en YouTube. Ahí va a estar en cuestión de horas completo este webinar. Y los próximos eventos que vamos a tener para el próximo 1 de octubre a las 10 de la mañana tendremos un webinar donde trataremos el tema de criterios sobre la deducibilidad en impuestos sobre la renta y el impuesto del valor agregado en las pólizas de seguros con don Germán Morales y también Mauricio Quiroz, gerente de impuestos. Y a las 2 de la tarde tendremos la continuación de este ciclo de conferencias con el tema del código CABIS y factura electrónica. Estarán Carlos Morales, socio de impuestos, Luis Martínez, senior de desarrollo informático, y también don Germán Morales. Y el 13 de octubre tenemos un webinar a nivel centroamericano con el tema de precios de transferencia. De parte de Grant Thornton Costa Rica, agradecerles por haber estado con nosotros y esperamos que tengan un muy bonito día.